¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva aventura que vamos a tener aquí, tanto en las redes sociales como en televisión, de este programa Desperta, Desperta Valencia, Desperta Comunitat Valenciana, porque precisamente lo que queremos hacer es eso, despertar eso que tenemos dormido y tratar de dar voz a todos estos colectivos que de una forma u otra están padeciendo el problema de la pandemia y sobre todo están viendo como no existe una ayuda real y que tampoco es que tengan mucha voz en otros medios. Nosotros vamos a intentar aportar nuestro granito de arena y por eso periódicamente os vamos a ofrecer una serie de tertulias donde puedan precisamente tener voz todos aquellos que lo deseen y por supuesto los ramos que están padeciendo esta tesitura. Para ello me acompaña aquí nuestra amiga Coba. Coba, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pepe. Pues nada, ¿no? Empezaremos con el programa de Despertar para ver qué nos trae todos los invitados. Así es, porque precisamente, Coba, de eso se trata, de hacer llegar a todos nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando, pues la realidad de lo que está sucediendo, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Pero para ello veo que tienes aquí un gran elenco, además importantísimo, de invitados. ¿Me los vas a presentar? Hombre, por supuesto. De izquierda a derecha tenemos esta tarde a Jesús Caro, funcionario experto en actividades de hostelería. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Coge el micrófono. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí preparado para que nos cuentes cositas. A vuestra disposición y responderé lo mejor que pueda a las preguntas que me hagáis. Contamos con ello. Tomás Brández, hostelero. Hola, buenas tardes. Hola, Tomás, ¿qué tal? Fenomenal. ¿Sí? Encantado y agradecido de que me hayas invitado a venir al programa. ¿Nos vas a contar de verdad lo que piensas? ¿Toda la verdad? ¿Y nada más que la verdad? Vamos a ver, vamos. ¿A quién más tenemos, Coba? Jesús Saiz, empresario de hostelería, quien además es expresidente de AEDIVA, la Asociación de Empresarios de Discotecas de Valencia. Jesús, qué bien lo ha dicho, ¿eh? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y vamos a ver si a través del programa podemos resolver algunos de los muchos problemas que hoy día tiene nuestro sector, que es la hostelería. Así es, ¿tú también me vas a contar todo lo que piensas? Sí, Vale. abiertamente, vamos, sin ningún tipo de tapujo. Y junto a ti, Coba, ¿quién tenemos? Pues a mi izquierda tenemos a José Enrique Aguar, presidente del partido Contigo Somos Democracia. Buenas tardes y también agradeceros que nos hayáis invitado a este debate, ¿no? A este debate que es interesante, primero porque es el primero que desperta Comunitat Valenciana en esta serie de debates sobre todo lo que es la problemática de la pandemia vamos a tener, y especialmente hoy por uno de esos sectores que son los grandes afectados en nuestra comunidad, especialmente como es la hostelería o el mundo de la noche y el mundo de lo que es el comercio de cara a la ciudadanía y lo que es ese tema de la restauración que es tan importante para todos los valencianos. Así es, José Enrique, y muchísimas gracias. Y bueno, yo lo que os voy a invitar a que el formato no sea tipo entrevista, frío y que sea arreglado, sino tipo tertulia. Cada uno tenéis un micrófono para que podáis aportar en cualquier momento y podáis también, ¿por qué no?, rebatir o debatir lo que diga el otro contertulio, ¿eh? Así que, Coba, ¿qué preguntas nos has preparado? Porque veo que tienes ahí un listado bastante jugoso, ¿no? Jugoso, jugoso. Muy bien, pues Pero bueno, habrá que empezar por lo básico, ¿no? por lo básico, aquí los tienes, todos para ti. Bueno, me gustaría que me contarais cuál es la situación actual de la hostelería. Bueno, empiezo yo entonces. Vamos a Vale, ver. Tomás. Hablar de la hostelería como un concepto global es muy complicado, ¿no? Porque la hostelería se divide en muchos sectores. Hay hostelería de día, hostelería de noche. No se puede globalizar. Cada hostelería o cada sector de hostelería tiene una problemática diferente. La hostelería de noche no vamos ni hacer mención porque están absolutamente arruinados, ¿no? Es una hostelería que lleva un año y mucho cerrada y que no tiene ninguna forma de subsistencia con las medidas que existen actualmente en cuanto a horarios, principalmente en cuanto a horarios, claro, porque no les permite desarrollar su actividad. La hostelería de día también tiene sectores, porque no es lo mismo el bar que el restaurante, ni el salón de banquetes, y cada uno tiene su propia problemática. Hay una cuestión que es general y es que indudablemente hay una especie de época de subsistir como se pueda. Es decir, actualmente
La hostelería creo que es casi el 7% del PIB nacional y emplea sobre 1.700.000 personas. 1.700.000 personas. Emplea en España 1.700.000 personas. Eso, directas. así, grosso modo, estamos hablando de un 11% del tejido el tejido de empleo en España. Quiere decirse que si además la previsión es que un 30% de la hostelería esté cerrada a final de año por las cuestiones que se han presentado, yo creo que es urgentísimo, me da a mí la impresión y tengo la seguridad, urgentísimo el buscar las soluciones a que estos establecimientos puedan subsistir y que por lo tanto los puestos de trabajo no se pierdan en la medida que se piensa que se van a perder. Los locales que en este momento carecen de terraza hay que diferenciarlos de los que tienen terraza, porque indudablemente el deseo del público, se hizo a finales del año 2000 se hizo una especie de macro referéndum con clientes, etcétera. El 70 y tantos % pensaban que en absoluto la hostelería era la culpable de lo que pasaba. Los hosteleros tomamos las mayores medidas de seguridad que ningún otro medio, porque usted va a un restaurante y tiene para lavarse las manos, tiene sus geles, tiene sus distancias, tiene hasta la temperatura, todas las medidas de seguridad que me gustaría a mí saber si cuando la gente sube al metro o va en autobús o va a otros sitios las tiene. Que me parece que no. Pero indudablemente cuando se ha señalado a la hostelería como culpable de que realmente el interior de los bares es el mayor peligro que hay para la divulgación de la epidemia, indudablemente nos hemos encontrado con un problema directo. Nos han señalado como la actividad peor para el tema de la divulgación de la pandemia, cuando en realidad la mayor divulgación de la pandemia se ha dado en gente que no acude a los restaurantes. O sea, la mayor incidencia la han tenido la gente de cierta edad que indudablemente no son clientes de restaurante. El 73% de los contagios se han producido en reuniones de familia y amistades y el 0,97% en negocios de hostelería. ¿Cómo pueden criminalizar la hostelería de esta forma? Como si fueran los culpables de que esta epidemia existiera. Y además se nos ponen unos horarios en los cuales cuando viene la gente a comer al restaurante tenemos que ir diciéndoles corriendo que tienen que irse porque a las 6 tenemos que cerrar. Además de eso, la situación incluso de los que trabajan es que hay unas medidas de hosteleras que se han tomado, como por ejemplo que no puedan haber que el máximo sean 4 personas por mesa, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces se crea el problema de que hay quien cree que realmente si son grupo familiar y además convivientes, ¿por qué no pueden estar 5? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la causa que no pueden estar 5 que están conviviendo en su casa todos los días? O 6. O sea, ¿qué razones? Hay una norma sanitaria que dice que tiene que ser así. Perfecto, pero eso significa que yo antes ponía 9 personas en una mesa que me ocupaban 10 metros cuadrados. Ahora necesito 20 metros cuadrados para el mismo número de personas. Y en lugar de poner 5 personas en una mesa, aunque sean convivientes, da igual, tengo que separarlos. Bueno, exíjanme ustedes que les ponga un tema que garantice que sí que son convivientes, pero no me impidan que yo tenga que utilizar 2 mesas para lo que sería una, ¿no? Bueno, un poco la situación es de intentar subsistir dentro de las medidas y cumpliendo al máximo y esperar a ver si tenemos un poco de suerte. Jesús, como segundo hostelero, no, es que esta pregunta, aquí hay varios tipos de preguntas que ha preparado nuestra amiga Coba. Algunas van más dirigidas a vosotros, otras más también al tema administrativo y otra también más a tema ciudadano, administrativo representado por Jesús Caro y el ciudadano por José Enrique Aguar. En este caso, Jesús, ¿compartes todo lo que ha comentado Tomás? Bueno, ha sido bastante transparente toda la explicación que ha dado Tomás. Es difícil ampliarla porque trae la materia muy bien preparada. No obstante, mi apreciación a lo que está ocurriendo es que hay una Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, que es la que tiene autoridad sanitaria para decir cómo acontece en todo el mundo el tema del coronavirus.
y es la que verdaderamente debería de decir cada país cuáles son las normas que debe cumplir para erradicar el contagio de dicho coronavirus. Pero bueno, ya hablando de España, para más colmo, o sea, en vez de ser el gobierno central el que se hace cargo de las normas, resulta que lo deja a elección de cada comunidad, y cada comunidad tiene unas normas. Claro, yo, como soy de hostelería, ¿qué voy a decir? Que Ayuso es magnífica, que es fenomenal, porque ha dejado toda la hostelería activa en Madrid hasta las 11 de la noche. ¿Y por qué no el resto de España? O viceversa, ¿por qué ella sí, los demás cerrados? En fin, hay un mare magnum que no hay Dios que le pueda dar forma a todo lo que está ocurriendo. Entonces, en hostelería, como ha dicho Tomás, si en 20 metros cuadrados dabas de comer a 10 y ahora necesitas 40 metros, parece ser que la gente a lo mejor piensa, bueno, pero por lo menos si un local de hostelería vende el 50% de lo que vendía antes, ganará el 50% de lo que ganaba antes. No es esa proporción, ni mucho menos, porque la luz es la misma, los porque cena no se da, los empleados casi prácticamente los mismos, el alquiler del local. En turno, pienso que el DJ le da igual que haya una persona que 100 en mi local. Él pone música y va a cobrar igual. Entonces no es lo mismo que entre en la mitad de público al local, puesto que cuando entras en menos del 60% de la caja que hacías antes, no, que digo, 60 al 70%, ya entras en pérdida. Porque se supone que nosotros, muy apretado el tema, está para que un empresario pueda ganar hasta el 30% como mucho de la recaudación que hace. Pero eso es en copas, Jesús, eso es en copas. En el restaurante no es así. La noche, en el día no es así, ¿eh? Exacto. Y entonces estamos todos desbordados, con malas ganas, y no sabemos dónde va a ir a parar esto. Quizá yo diría, bueno, voy a dar por bueno lo pasado, pero ¿y el futuro? ¿Dónde está? ¿A dónde va a parar todo esto? ¿Cuándo va a acabar esto? No lo sabe nadie. Ya ha dejado muchos cadáveres, además de los pobres que han muerto por el coronavirus, muchos cadáveres empresariales está dejando este coronavirus además, y lo que vendrá. Yo, si os digo la verdad, no tengo ni idea de dónde voy a ir a parar. No ni tú ni ningún hostelero. Claro, y lo bueno sería reinventarse, pero si te reinventas, estamos en más de lo mismo. Nunca irás al más del 50% de antes, y entonces es imposible rentabilizar cualquier postura. Precisamente de eso va el segundo tema, ¿no, Coba? Pues sí, yo quería preguntarte, Jesús, ¿cuál crees que es el porcentaje medio de pérdidas que tenéis en la hostelería? También me gustaría que luego lo contase un poco Tomás, ¿no? Ya que veo que tenéis un poco cada uno el día y la noche, ¿no? O sea, quiero ver las dos versiones. Bueno, el porcentaje de pérdidas es casi del 100%, o sea, es todo pérdida prácticamente. Cada euro que pagues es pérdida, como no recaudas. Entonces yo hoy estoy aquí fuera de mi tema, porque tengo el local abierto de 3 de la tarde a 6 de la tarde y son las 5 menos 5 y ya esta tarde no voy a ir allí. Pero bueno, está abierto y ¿qué más da? Porque un local de copas por la tarde, no, a la hora de comer, que es de 3 o 6 de la tarde, pues ya me explicaréis a dónde vamos a parar, pero no me queda más remedio que abrir, es un derecho al pataleo, porque mucho peor es si lo tengo cerrado, yo creo, pero en fin, ahí estamos. Pues muchas gracias. ¿Y Tomás? Bueno, yo voy a decir que en el asunto del restaurante, un beneficio de un local bien gestionado, es un 13%. Un 12, un 13% es el beneficio real de un restaurante bien gestionado. Ahora yo, que es muy fácil de entender para cualquiera, voy a poner unos casos muy claros. En cualquier actividad, cuando usted tiene un recorte de espacio y de horario, puesto que cenas no podemos dar, solamente reducimos nuestro servicio al mediodía. Es decir, en un espacio de 3 horas, tenemos que ganar para mantener una plantilla, un alquiler, un negocio, pagar impuestos, que por cierto yo creo que es una de las medidas que se podrían tomar
la rebaja de esos impuestos respecto a los ingresos que hayan. Mira, eso luego hablará Jesús. Perfecto. Jesús Pero Caro. Lo que Caro, entiendo Caro. es que hay que saber la realidad de la hostelería. La hostelería no es un chollo, la hostelería es mucho sacrificio, es mucha actividad, ya se habéis dedicado toda la vida a ello. Y nos encontramos en este momento en una dinámica que de verdad, estamos diciéndolo muy repetidamente, necesitamos ayuda. Yo no sé si aquí es muy difícil hacerlo, si somos un país más pobre que los demás, pero yo puedo decir que en 6 países europeos hay 40.000 millones de euros para soporte de esta actividad. Desde los 15.000 que tienen en Holanda a los 6.000 que tienen en Francia o, en fin, o en Alemania que tienen 10.000, de diferentes formas de ayudar. De diferentes formas de ayudar. Unos dan una cantidad determinada mensual por local, como en Francia, por ejemplo, ¿no? Si usted tiene menos de 50 trabajadores y no ha rentabilizado el 70% de ingresos de los que tenía, usted recibe 10.000 euros. Entonces, ¿cuál es la situación que nos encontramos aquí? Que las ayudas que hemos recibido, exceptuando la del ayuntamiento que ha nombrado Jesús, o una cuestión que parece ser que se creó un fondo por parte de la Generalitat Valenciana, casi excepcionalmente, de 120 no sé cuántos millones de euros, pero vamos, que yo me gustaría saber dónde está para acercarme a solicitarlos, ¿no? Pero normalmente es lo que hemos tenido son créditos. Los ICO son créditos que tenemos que devolver. A lo mejor no este año, pero los tendremos que devolver. Lo que necesitamos son ayudas reales, que nos eviten pagar ciertos impuestos y que a lo mejor puedan ayudarnos a parte del personal, como hacen, por ejemplo, en algún país como Alemania, que el 70 o el 80% de lo que cuesta el personal lo subvenciona el Estado. Entonces, vamos a ver si conseguimos alguna medida para todo ello, ¿no? Bueno, yo al respecto quiero apuntar de que el primer día que me dijeron, el 14 de marzo del año pasado, que dijeron que había que cerrar, digo, vamos a ver, yo me planteé, yo no cierro voluntariamente, a mí me cierra el gobierno. Luego, ¿quién ha de sufragar todos mis gastos? El gobierno, que me obliga. ¿De dónde va a sacar el dinero? A ver, no es mi problema, es el problema de ellos. Para eso están en el gobierno, ¿no? Claro. Y aquí es al revés. Una comunidad cuando dice, no, ahora ya cerramos los interiores de los locales porque para que no hayan contagios y vamos a cerrar el interior. Lo dicen poniéndose medallas, en vez de pensar a esos empresarios cómo les vamos a ayudar. Usted ciérreme cuando sepa cómo me va a indemnizar. Pero si no tienen ni idea de cómo me van a indemnizar y encima alardean de que van a cerrar un local, que me digan dónde está la gracia. Yo creo que, en fin, la administración no tiene ni idea del daño que está causando y sobre todo al sector de hostelería, que yo estoy seguro que es el más penalizado, sin lugar a duda. Y tendrán que buscar alguna manera de paliar este problema porque se va a transformar en algo muy fuerte, algo que ni siquiera tenemos ni idea de qué puede llegar a ocurrir. No hay, yo creo que no hay conciencia real de a dónde podemos llegar y no queda mucho. No queda mucho. Coba, aquí tienes otra pregunta. Yo creo que desde el punto de vista ciudadano administrativo estaría muy bien que dieran su opinión, ¿verdad? Pues sí, ¿no? José Enrique y Jesús Caro, ¿vosotros pensáis que han sido muy duras las medidas que han tomado desde Navidad? En el derecho de actividades, es decir, el derecho que se supone que permite que la gente decente establezca un negocio, hay una cosa que se le llama la proporcionalidad. Cuando uno intenta limitar la actividad particular de alguien, que es lícita por sí misma, tienes que tener mucho cuidado, porque si no tienes mucho cuidado, puedes darle al final lo que se llama la cebada al burro. Puedes matar la actividad, eso sí, seguramente ya no molesta o no supone un riesgo para nadie. Yo quiero decir que desde el 14 de marzo del año pasado estoy viendo muy indignado lo que está pasando en este país. Esto va más allá de actividades, más de las actividades hosteleras. Esto va de dominio de una sociedad. Esto va de intimidación. Porque no es solo la norma, es lo que se está haciendo con los medios de comunicación para acojonar a la gente. Es cómo se está haciendo el uso del miedo para la dominación y para hacer que nadie se pueda atrever a decir lo que ve que es racional o no. Porque no es racional lo que está pasando, por ejemplo, con los cierres de la hostelería y luego, sin embargo,
te puedes meter en un metro, 30 o 40, o en un avión, y se supone que entonces no pasa nada. O 30 niños en una clase, en un aula. Y si estamos 4 sentados en una mesa, no pasa nada, al aire libre. Y si yo voy yo solo y me voy cara al mar, tengo que llevar mascarilla. O sea, es decir, la irracionalidad solo se sostiene a base del miedo y de la intimidación. Esto a mí me preocupa como ciudadano. Y dicho esto, que estoy muy enfadado, quiero decir que, a mi modo de ver, lo que se puede y se debe hacer con la hostelería es no ayudarle a la forma en que normalmente se ayuda aquí a la gente, que es pasa por el confesionario de la subvención, métete en papeles y ya veremos cuándo cobras, y mientras sigue sumiso porque el señorito va a ser bueno y te va a dar un platito de comida caliente a final. Eso no funciona así, y como funcionario que lo soy, lo sé y me revienta. Si el ayuntamiento ha dado ayudas directas y rápidas, y yo he estado en el proceso ese de dar ayudas directas y rápidas al sector del deporte, lo hace entre otras cosas porque tiene cash, porque tiene caja, porque tiene liquidez. El problema es que eso te sirve para una temporadita corta, pero no puedes repetirla. No puedes repetirla. Matizo, perdona Jesús, que es el Ayuntamiento de Valencia. Te lo digo porque también nos van a ver muchos pueblos y entonces vamos a poner... El Ayuntamiento de Valencia tiene cash y tiene liquidez, lo cual no es un mérito, porque si supone que antes has cogido demasiado dinero con los impuestos y ese dinero sale de la actividad económica normal de la gente como vosotros. Entonces decir que yo te doy 100, pero antes he cogido 150, oiga, menudo éxito el suyo, ¿eh? Porque aparte de todo esto, dar 100 en ayudas de subvenciones igual tiene un coste que a lo mejor son 130 o 140 de costes, porque hacer funcionar las máquinas de las ayudas cuesta mucho dinero. Eso sí, produce un bienestar, sobre todo cuando entregas el talón, el ingreso y demás. Y de alguna manera, el que está trabajando, el sector productivo real, está hasta agradecido. Me han dado 3.000 euros. Qué bueno es el señorito, oiga. No es así. El dinero mejor empleado es el dinero que está en los bolsillos de todos vosotros. Y vosotros sabéis de sobra cómo tenéis que invertirlo. Y eso significa que, por supuesto, los impuestos sobre la renta, sobre sociedades, los impuestos municipales, pero también los impuestos sobre el trabajo que suponen las cotizaciones de la Seguridad Social deben ser rebajados para todos. Y eso es un problema del Estado, es una responsabilidad del Estado, que es quien ostenta la potestad tributaria originaria. Y lo que se ha hecho con este reparto a estas 17 pirañas autonómicas es un desastre sin paliativos. No puede haber un estado de alarma que cada uno haga lo que quiera en su territorio. Porque entonces la alarma realmente lo produce el descontrol y el desorden. Y eso al final acaba mal, muy mal y peor que mal. Sí, pero ahí estamos hablando de una consecuencia, no de una causa. Me gustaría que me aclararas lo de las autonomías, porque claro... Hombre, la astucia se llama Iván Redondo, y quítate esto, presidente, quítate esto de tu responsabilidad, y como estos son tontos o no tienen la capacidad de discutir, en tal de figurar que tienen algún tipo de justificación, todos te lo van a comprar. Y así fue. Nadie se atrevía a decir que esto es un tema del Estado. No había opinión de respeto para el Estado, ni en definitiva ni de respeto a lo que supone una sociedad como se supone que es la española. ¿Y tu experiencia política? Perdona, Jesús. No, yo me remonto al origen de la pandemia. O sea, se necesitaban 1.000 millones de mascarillas y 1.000 millones de APIs. Y el gobierno dice que cada autonomía se busque las mascarillas. Bueno, esto es de juzgado de guardia. Sí, porque en aquel momento... hay un señor que se llama Amancio Ortega, que es español, y tú le hubieras dicho, quiero 1.000 millones de mascarillas, y hubiera dicho, en una semana están. Claro, claro. Pero claro, como no le cae bien a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, sí. Toda la izquierda radical. Manejada por Pablo Iglesias. Bueno, vale, miren, vale, pues a Amancio Ortega no. Amazon te hubiera conseguido... Amazon, pero vamos, 1.000 millones con la gorra. Ya. Tampoco. Y encima no, ni uno ni otro, no. Ahora que cada comunidad se busque las mascarillas, claro. Pero ¿dónde vas tú a China a pedir una mascarilla para la comunidad cuando está Estados Unidos y todas las grandes potencias pidiendo antes que nosotros? Ya, pero entonces no se los hubiera llevado el novio del hijo de Bono. Claro, pero de ahí viene que el país con mayor índice de muertes es España, del mundo. Entonces, José Enrique, apaga y vámonos. Tu experiencia política al respecto de si piensas que han sido muy estrictas
estas medidas que se han tomado con la hostelería? Hombre, yo creo que han sido estrictas, muy estrictas. Pues habrá que valorar las cosas con el tiempo, ¿no? Y habrá que ver cuando pasen los años dónde ha sido, dónde ha funcionado y dónde no. La verdad es que yo creo que tenemos una pandemia y había que buscar alguna solución y al final ha pagado pues poca ropa. Ha pagado dos sectores, especialmente la hostelería, también el mundo de la noche o el tema de los hoteles. Han pagado un poco todo lo que ha sido lo que otros sectores no lo han sufrido en esta pandemia. En esta pandemia hay comercios, hay temas de alimentación que están haciendo más caja que hacían anteriormente y sin embargo ellos no están pagando la menos posibilidad que tienen de hacer negocio y de poder rentabilizar sus negocios, la hostelería. Entonces por aquí habría que tener en cuenta dos cosas. Yo no voy a valorar si que un restaurante esté abierto o no, si es más contagioso o no menos contagioso, porque creo que para eso están los médicos y sabrán los que tienen que tomar las soluciones. Lo que sí que tenemos que tener claro es que en estos momentos quien está pagando todos los platos rotos de la crisis que se nos avecina, porque estamos saliendo de una crisis sanitaria, vamos a entrar en una crisis económica muy fuerte y quien está pagando todos los platos rotos es la hostelería. Entonces, al final, si a alguien tú le cierras un negocio, que lo cierras porque, entre comillas, se entiende que quieres dar una mayor salubridad y sanidad a los ciudadanos, lo que tienes es la obligación de compensarle. Yo estoy más, no por la reducción de impuestos, sino por dar ayudas lineales, como están dando en Europa. O sea, uno tiene un restaurante, no empezar con cálculos de si el 30, el 40, el 60, porque al final muchos restaurantes o muchos comercios no tienen buenos asesores fiscales, no tienen gente que se lo ha podido estar pidiendo las subvenciones y se van a quedar sin subvenciones, sino que tenía que ser, hay una ayuda para comercios, hay una ayuda para comercios, hay una ayuda para restaurantes, hay una ayuda para discotecas, y lineales y darles dinero. Porque en definitiva lo que estamos intentando es que subsistan y mantengan estos comercios o estos negocios para cuando la crisis salga, porque esto tiene un fin y yo soy muy positivo. Yo creo que con el otoño acaba lo que es la parte más fuerte de la crisis, que la mayoría de nuestros empresarios puedan haber aguantado el tirón de un año y puedan volver a reabrir sus puertas o poner sus puertas al 100% a trabajar. Y tampoco valoro si es positivo o no, por lo que se ha comentado, la actuación que ha hecho Madrid, porque Madrid lo que ha hecho es no cerrarles el negocio, pero no dar ningún tipo de ayuda. Entonces, claro, yo te dejo trabajar a medio gas porque las cenas, aunque se cierran a las 11, no se pueden servir como corresponde, y sin embargo, como te tengo comiendo de la sopa boba, pues entonces no te tengo la obligación, porque no te he cerrado el negocio, de darte ningún tipo de ayuda. Si hay que cerrar los negocios, se cierran, y los números luego lo demuestran. En la Comunidad Valenciana estamos en 31 infectados por cada 100.000 personas, en Madrid está en 250 por cada 100.000 personas. A lo mejor nosotros tenemos un verano que podemos salir mucho más rápidamente por el esfuerzo que están haciendo algunos sectores, y ese esfuerzo lo que no puede ser es que lo paguen ellos de su bolsillo. Ese esfuerzo lo tenemos que pagar todos. Y todos es con nuestros impuestos, y aquellos que están ganando más en la crisis, que hay muchos tipos de comercio que está ganando más en la crisis, tiene que aportar. Y luego una parte esencial también, esto es una obligación de todas las instituciones, no solo del gobierno y de la comunidad autónoma. Los ayuntamientos también pueden ayudar. Los ayuntamientos, allá donde dan a una persona que tenía una licencia para 4 mesas y una ocupación de 50 metros, pues que ahora tengan 8 mesas y una ocupación de 200 metros, y no les cobras el impuesto, y por lo menos, si las comidas las tiene que hacer fuera y un 30% dentro, que tenga la posibilidad de mantener las comidas fuera, especialmente en climas como el nuestro de Valencia, que es un clima mediterráneo. Si habláramos de Valladolid, que aún están pasando frío, pero aquí la gente podría utilizar el servicio. Y luego lo que le estás obligando a cerrar, que es la tarde-noche, eso compensarlo, y compensarlo al 100%. Porque al final, si nos cargamos el tejido, porque yo creo que a veces veo que parte de la izquierda lo que quiere es cambiarlo todo y cargarse ese tejido industrial y ese tejido que tenemos más de comercio, más de restauración y menos de construcción o de otros sectores que a ellos parece que les gusta mucho más. Entonces, lo que hay que hacer es compensar a los empresarios, dejarles trabajar, darles la mayor de las facilidades por parte de la comunidad autónoma, por parte de los ayuntamientos, por parte del Estado. No voy a entrar ahora, mañana cuando la gente empiece a hacer la declaración de renta, los que han estado cobrando ERTES,
Bueno. Tienen un segundo pagador. Bueno. El Estado es un segundo pagador y entonces la obligación de hacer la declaración de renta a partir de los 22.000 euros baja por tener un segundo pagador a partir de los 12.000 euros. Y luego ese segundo pagador no les ha hecho las retenciones oportunas que correspondían y más de uno se va a llevar la sorpresa en la declaración de renta que empieza mañana. Entonces, en todo eso es donde tienen que estar ayudando y tienen que estar compensando al menos los gastos fijos, alquileres, luz, mantenimiento de los edificios y de los locales, porque esto va a pasar, y tenemos que estar preparados en primera línea para volver a abrir las puertas. Y volver a abrir las puertas es volver a tener impuestos, volver a recaudar, pero no haber asfixiado y haber matado a un sector. Y yo creo que se le ha criminalizado y se le ha matado, y yo no lo veo que en estos momentos las administraciones estén volcadas en lo que tienen que estar volcadas. Están volcadas en cambiar el tejido productivo, en intentar gastar el dinero dando cheques, como bien decía el compañero, que al final son ese cheque que les gusta mucho a los políticos regalar porque parece que te tienen comprado y si abres la boca no te doy el cheque. Y aquí no es que estás dando ningún subsidio ni ningún cheque, estás pagando algo que tú por obligación les has obligado a cerrar. Y si eso es concepto lo tuviéramos claro, yo creo que cambiaría totalmente por parte de la hostelería, que no está mendigando nada, sino está exigiendo lo que alguien le está obligando a que no pueda hacer, porque cuando ellos funcionan, nadie viene a si trabajan más horas o menos. Entonces hay que cambiar el concepto, y hay que cambiar el concepto de decir, señores, el que está funcionando es el que está en un momento está pues haciendo caja, como pueden ser muchísimos tipos de comercio, que no hace falta nombrarlos ahora, que están ganando más dinero que ganaban antes de la pandemia. Y el que no está funcionando, como lo está haciendo por una cuestión de sanitaria y de salud, que me parece correcto, páguesele y compénsesele todos los gastos que está teniendo y las pérdidas que está teniendo. Si ese concepto lo cambiáramos, yo creo que estaríamos hablando de otra situación y estaríamos hablando de lo que decía el compañero Jesús, que es lo importante, del futuro. Estaríamos hablando de qué va a pasar a partir de septiembre, octubre, estaríamos hablando de cómo podemos ayudar a que aquellos que no han aguantado el tirón puedan volver a abrir, y estaríamos hablando de la recuperación, no estaríamos hablando de la miseria, que es lo que a los políticos les gusta que hablemos. De todas formas, hay un matiz respecto a lo que has argumentado, y yo te lo voy a decir también, porque hemos hablado del tema de que en Madrid no se ha cerrado, en Valencia sí. Solamente hay que ver cómo se recibe en Madrid a la presidenta de la comunidad autónoma y cómo se recibe por parte de la hostelería y cómo se recibe en Valencia a Ximo Puig por parte de la hostelería. Eso primero. Y segundo, cuando hablamos de que en Madrid no se ha cerrado y en Valencia sí, y que aquí hay más incidencia, te tengo que recordar que hace apenas un mes y medio, Valencia era la que peor incidencia tenía. Yo ahí, de esos números, y es mi opinión, que meto entre medio porque ahora ya va Coba con la siguiente pregunta. Creo que los números no son reales del todo y se manejan en antojo a lo que a cada comunidad autónoma le interesa. Ese es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque si realmente se hubiera manejado los números bien y con proporcionalidad en todas las comunidades autónomas, Cataluña lleva mucho tiempo siendo la peor de todas. Pero claro, no se puede hablar mal de Cataluña. No podemos se puede hablar mal de Cataluña. No podemos ser médicos ni valorar las cosas como nos interesa. Perdona. Hace un mes y medio aquí estábamos en 1000 por 100.000, hoy estamos en 31. Estamos en la mejor situación, no de Europa, sino de los mejores situación de número del mundo. Eso es un cartel para invitar a la gente a que venga a la Comunidad Valenciana, y es un cartel que al final es una inversión también en que recuperemos el turismo, que es parte de nuestra economía. Y eso lo están haciendo a costa, no porque sea mejor gestión o peor, sino a costa de unos empresarios. Y yo lo que digo es que si estos empresarios son los que están haciendo y consiguiendo que esos números se puedan mantener y tengamos unos números de los mejores de Europa, para que al final a ellos también se les compense. Y yo creo y me fío, yo leo todos los días el periódico, hoy me llevaba las provincias detrás, porque me fío de los números que dicen los periódicos, y donde están en 250, están en 250, y donde estamos en 30, estamos en 30. Vale, José Enrique. Y donde estamos en 1000, hemos estado en 1000. A lo mejor alguien metido más a fondo en la hostelería, en la sanidad, te podría decir cuántos test se están haciendo ahora y cuántos se hacían cuando vamos esos números. Pero eso es otro cantar. Coba, porque es que si no, entramos en un bucle. Coba. Bueno, esta pregunta, ¿vale? La lanzo para los cuatro, pero la empezamos a contestar, si queréis, desde Jesús hasta José Enrique, así brevemente. La pregunta es, ¿habéis notado que habéis sido castigados en exceso en la hostelería? ¿Y pensáis que podéis haber sido usados como arietes de la situación actual?
Se ha considerado a la hostelería como los nazis consideraban a los judíos los culpables. De alguna manera hay ahí un juego muy perverso de carácter sadomasoquista, que es aunar el disfrute y la diversión de la vida con el castigo de la culpa, del pecado. Eso en culturas de este tipo, así un poquito clericales, pues cuadra enseguida. Y entonces, claro, si te diviertes y yo no, tú te estás divirtiendo y yo no, tú eres culpable de lo que pase ahí. Nadie realmente lo sabe. Nadie sabe siquiera si las cifras, y soy funcionario, porque muchas veces he hecho, digamos, prestidigitación con las cifras. Nadie sabe cómo están yendo las cifras. No hay ninguna auditoría independiente y nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor no interesa o depende de un concepto cómo lo apliques o lo dejes de aplicar. Esto es triste, pero es así. No sabemos realmente la causa-efecto dónde está. No sabemos si fueron las familias el día de la Navidad, no sabemos si han sido los actos festivos. O sea, realmente lo que estamos es, desgraciadamente, viendo una serie de operaciones que siguen lo que en otros países se hacen como una especie de conspiración. Yo, por ejemplo, cuando empezó el estado de alarma, el confinamiento, yo sabía lo que iba a pasar aquí 3 o 4 días antes, porque cogía el periódico El Corriere della Sera y veía lo que hacían en Italia. Digo, ya verás, aquí dentro de 3 días, aquí lo mismo. Efectivamente, hasta el concepto de nueva normalidad está copiado. Entonces, de alguna manera, estos grandes poderosos del mundo mundial se reúnen todos y dicen, no, aquí hay que meter miedo, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer aquello. ¿Y quién lo va a pagar? Pues un sector que está micronizado, un sector pequeño, un sector que se le echa la culpa de muchas cosas. Yo ahora recuerdo como contra la iniciativa de ampliar las terrazas en el barrio del Carmen, enseguida los amigos del Carmen, que son los amigos del Carmen es solo para mí, ya les viene mal las terrazas, ya les viene mal no sé qué. Claro, ellos viven muy bien de las subvenciones, ellos viven muy bien del statu quo. Entonces los vamos a usar para decir que, claro, no os paséis, que hay que cambiar de modelo productivo. Yo escucho eso de cambiar de modelo productivo y me pongo a parir. A ver, Jesús, disculpa. Me estás hablando de conceptos que cuadran y encajan perfectamente con temas como el foro de Davos, el foro de Sao Paulo, el Club Bilderberg. Sí, ¿Quieres que nos vayamos a ese nivel? El nivel significa vamos a dominar a la sociedad con los medios de comunicación y vamos a hacer que todos sospechemos de todos, y qué mejor que pensar que en hostelería es donde se están tramando todo tipo de maldades. Esto es una especie de ley seca del año 2020-21. La ley seca se pone en marcha y funciona porque se pensaba que los inmigrantes de origen latino o de origen germano, pues en esos tabernas y en esos bares de allí, pues hablaban de sus cosas y empezábamos a conspirar y decíamos que esto no puede ser y que el patrón patatín y el patrón patatán. En fin, hay un fondo de puritanismo terrible y un fondo de control social que va más allá incluso del tema empresarial y del desastre que se avecina. Es decir, hay que meter miedo para dominar a esta gente. Hay que meterle miedo, porque con el miedo todo será permitido. Con el miedo todo el mundo se convierte en vigilante de los demás. Con el miedo cogemos y cualquiera se puede dedicar a ser la tía del visillo y la vieja del visillo y denunciarte a ti y allá. Y luego llega la policía que no tiene al parecer otra cosa, y coge un ariete y te tumba una puerta y entra, pues porque tienes una denuncia. ¿Y por qué? Porque hay miedo. Y con el miedo se controla a la gente. Y después, a lo mejor, si sois buenos, os daremos una ayuda, pero tenéis que ser buenos. Jesús, perdona, Tomás. Excuse me, Tomás. Bueno, vamos a ver. La palabra castigo, no somos nenes pequeños y lo del castigo no lo acabo de entender bien. Entonces, yo no sé si ha sido castigada en alguna medida, pero lo que sí sé es que el castigo para mí ha estado en ordenar cerrar y no llevar parejo la solución. Es decir, nosotros somos los primeros que entendemos que si hay que cerrar 2 meses, vacunar a todo el mundo y a continuación abrir, cerramos. Pero que nos ayuden a sobrevivir. O sea, no es el tema de que a usted me castiga porque no me dice la solución. Si usted me dice que tengo que cerrar sanitariamente, mañana mismo. Pero dígame también cómo voy a sobrevivir mis trabajadores y yo, porque yo también tengo familia. Lo de los ERTES es muy bien, claro, los trabajadores y tal, y las empresas, ¿cómo sobrevivimos? Entonces, creo que el castigo real, y vuelvo a incidir en lo mismo, es que no se nos ha dado una solución al problema que por circunstancias sanitarias los diferentes gobiernos han decidido tomar una medida u otra.
En cuanto a ser usados como arietes de la situación social, es lo mismo. O sea, creo que lo que queremos los hosteleros, me da igual quien mande o quien no mande o quien haga, pero que haga bien las cosas, sea el que sea. Y que si nos obligan a cerrar, porque sanitariamente hay que hacerlo, que nos digan al mismo tiempo, mire, usted va a cerrar hasta que esto esté solucionado, pero entre tanto le vamos a dar esta solución a ustedes y su familia. Ya, pero entonces pierden el control de la situación. Jesús. Bueno, más de lo mismo. Yo no entiendo el por qué las autoridades se han centrado en la hostelería para cerrarnos, pero a perpetuidad y sin mover ningún otro sector, como puede ser el transporte, y más los transportes públicos, como puede ser los aviones, que son transporte privado, pero bueno, hay compañías públicas también, pero y que vamos, los grandes centros comerciales y demás, se está viendo muchas aglomeraciones, cuando en hostelería tenemos las mesas perfectamente definidas con una cantidad exacta de comensales o de usuarios, y aunque pues nos podían haber dicho que reduzcamos a 50% los aforos, muy bien, pero de ahí a esta barbaridad de cerrarnos a cal y canto sin más miramiento y además tratándonos como si fuéramos la lepra, como si fuéramos la plaga, no entiendo el por qué se han ensañado con nuestro sector. Y es más, yo no he oído a ningún médico, ningún epidemiólogo ni ningún especialista en pandemias y demás que diga que la hostelería es la culpable de todo esto. No, Fernando Simón es un señor que está puesto ahí y dice lo que le obligan a decir. Lo que le dicen que diga. Exactamente. Para mí no cuenta este señor. Yo pienso que él dice lo que le dicen que diga y ya está. José Enrique. Pero en fin, y por lo visto se ha demostrado que él no tiene título de epidemiólogo, es director de esto, pero falta saber qué títulos tiene. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, a lo de antes. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud no toma riendas mundialmente? Porque tiene una organización lo suficientemente amplia como para poder hacerlo, y permite que cada país maneje a la población como les dé la gana para evitar el contagio, que luego están los negacionistas, que eso es otra historia. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Pero a lo mejor habría que ver quién es el que más aporta, quién es el que más dinero aporta a la Organización Mundial de la Salud. Cuando el río suena, agua lleva. Así es. En fin, José Enrique. Bueno, yo creo que castigarlo, como bien decía, no son niños, pero sí que los han demonializado, ¿no? Los han dejado ahí como si fuera el gran problema. No solo la hostelería, por ejemplo, los gimnasios también es otro de los sectores que también están muy castigados en esta situación. Y en definitiva, al final es cambiar el concepto. Yo lo que quiero es que tendrían que tener claro, primero, los empresarios y los hosteleros, que no van a pedir nada que no sea suyo, y el concepto lo tendrían que cambiar los políticos, y es: si yo a usted, por cuestiones sanitarias, le obligo a que tenga unos parones, sean puntuales o de franjas horarias, yo tengo la obligación, con el dinero de todos los españoles de los impuestos, de compensarles a ustedes su negocio, porque su negocio tiene que seguir funcionando y al menos tiene que aguantar para cuando esto pase, que pasará, como todas las cosas pasan, pueda estar ahí y no se haya quedado el 60 o el 70% en el camino y haya tenido que cerrar. Y si eso se tuviera claro, a partir de ahí todo lo demás no se estaría discutiendo, porque unos estarían conformes y otros estarían cumpliendo y pagando lo que están obligando a otros que no lo tengan. En ese sentido, a mí me gustaría aportar una cosita antes de que Coba nos vayamos al siguiente tema. Jesús Saiz, has dicho algo que no sabes por qué la hostelería. Tú también, Tomás. Yo tengo una teoría al respecto, y es que no solamente a la hostelería. Si os dais cuenta, ¿cuáles son los sectores más afectados y los que menos están ayudándose? Aquellos sectores que no controlaban. Hablo del turismo en general, hablo de la hostelería y hablo de las fiestas populares. Son tres sectores que son en cualquier comunidad autónoma fundamentales dentro del Producto Interior Bruto, y no estaban controlados y no lo tienen controlados.
mi teoría es que están aprovechando esto. De ahí que veamos medidas que son totalmente contradictorias. Enlazando con lo que había dicho antes Jesús, Caro, en el sentido de que no se entienden muchas de las medidas cuando se permiten otras cosas. Yo creo que va todo relacionado. Y ya te digo, esto es un apunte a lo que vosotros habéis dicho, que me ha parecido interesantísimo. Y con esto ya pasamos, a ver si somos un poco positivos. Coba, va. Bueno, a mí me gustaría saber si habéis sentido apoyo por parte de las instituciones y también proveedores, inquilinos, alquileres, o sea, si habéis visto reflejado algo de apoyo, y también me gustaría saber si pensáis, o sea, si tenéis una solución que penséis que con esto podría funcionar la hostelería, una solución, la que sea, me da igual. Bueno, yo tengo que decir que los proveedores conmigo y con los compañeros que he pulsado se están portando magníficamente bien, pero tenemos que ver que son también víctimas de esta medida, porque claro, si la hostelería no funciona, ellos no pueden vendernos y estamos en más de lo mismo, son víctimas de este desastre. Los vecinos, pues tengo que reconocer que se portan no muy bien, sino magníficamente bien con nosotros, muy solidarios y demás. Y el colmo de los colmos es cómo vienen los clientes a favor de la situación, apoyando, no creando problemas, sino todo lo contrario. Oye, me coloco donde quieras, no te preocupes, por mí no te preocupes, si quieres estoy aquí, si te molesto aquí. Es increíble, ¿eh?, cómo los clientes, en los casos que yo conozco, se están portando magníficamente y muy solidariamente con nosotros, y les doy las gracias, aprovecho la situación para darles las gracias. Bueno, yo opino que los proveedores efectivamente están portándose magníficamente con la hostelería, entre otras cosas porque no les queda más remedio. Es decir, llega un momento en el cual se ha creado un fondo de hostelería. Vamos en el mismo tren. Y además en hostelería, normalmente con lo que recaudas un mes, pagas el mes anterior. No es un gremio, por lo menos en restauración, en el cual tú descargas y cobras. Con lo cual la deuda que tendrán muchísimos de esos proveedores, parte de la cual ya no cobrarán, porque es seguro que la tienen perdida, con todos los locales que van a cerrar, pero ellos, por otra parte, necesitan seguir trabajando. Pero imagínense lo que significa eso. Bueno, hay que imaginar lo que supone estar en un año 4 meses cerrados. Imagínense cualquier empresa que esté 4 meses sin actividad, ¿cómo puede mantenerse si no tiene una ayuda? Es inviable. Es que, vamos, es que ya parezco demasiado reiterativo. Bueno, eso sin contar las restricciones de espacio, las restricciones de horarios, todo eso que supone, pues que los proveedores en este momento tienen que tener mucha paciencia y tener mucho fondo para poder aguantar una situación como la actual. Seguro que han tenido que acudir en muchos casos a ICOs, han tenido que acudir a muchas cosas para poder aguantar esa empresa, como todos los demás. Que de todas formas este sistema ha llevado a que yo, por ejemplo, si tenía un restaurante y no debía un duro, ahora resulta que debo. O sea, me he hipotecado para poder pagar, entre otras cosas, los impuestos. ¿Vale? Y naturalmente todas las cuestiones que han venido. Vuelvo a incidir, en cuanto a la clientela, la gente tiene muchas ganas de salir, tiene muchas ganas de disfrutar, tiene muchas ganas de estar en los espacios abiertos particularmente, ¿no? Y esto se está dando, y gracias a eso, los locales que disponen de esos espacios, pues están trabajando bien dentro de las restricciones que tienen. Pero evidentemente yo no puedo facturar, ni puedo tener un local donde tengo 15 empleados, que es algo en lo que no estaba muy de acuerdo en lo que tú decías de hacer lineal las ayudas. Yo sé que es muy difícil, pero lineal es muy complicado. No puede tener la misma ayuda un hotel, ni un restaurante con 20 empleados, ni un bar con 4 empleados. No es lo mismo. Entonces, claro, ajustar esas ayudas, las ayudas deberían ser proporcionales al número de empleados y a la productividad del negocio. No puede ser 2.000 para todos. No. Tiene que ser diferente. Y luego hay que ayudar a los proveedores.
porque esos señores se han quedado enganchados también. Y se han quedado enganchados con muchísima gente, pero en cantidades de dinero muy importantes. Y esos señores tienen que sobrevivir y tienen que continuar. Vamos, es un ciclo que entre directos, indirectos y todo demás, ahora mismo hace falta realmente dar un golpe de mano por parte de quien sea y que esto se solucione para todos. Para todos, porque si no la hostelería en un porcentaje altísimo cerrará y desde luego muchos distribuidores cerrarán. No podrán continuar, es inviable. Por eso se están produciendo incluso en grandes marcas, no voy a nombrar marcas porque no viene al caso, pero el despido de muchos trabajadores porque las plantillas no se pueden mantener. Entonces, ¿todo esto qué va a llevar? Si cerramos el 30% de la hostelería, si los distribuidores despiden al 30% de sus plantillas, y si continuamos en esa línea... No, lo que quería decir es, como Tomás aporta, que claro, tienen que ayudar a todo el mundo que se ha visto perjudicadísimo por la situación. Pero ahora yo voy a aplicar un poco la teoría de los seguros, digamos. Cuando hay un accidente, pues el que ha provocado el accidente indemniza a los damnificados, ¿no? Aquí el que ha provocado todo esto está clarísimo, demostrado por activa y por pasiva, ha sido China. ¿Por qué no todos los países le piden responsabilidad a China, que tiene solvencia para hacer frente a todo esto? Y como respecto a lo que has dicho de despido, o sea, de paro y tal, si la gente está en el ERTE no está en paro, y cuando se reanude todo tienes la obligación de mantener los 6 meses. O sea que por ahora los ERTEs... Bueno, pero si quieres hablamos de los ERTEs, que yo tengo también mi lectura de los pero ERTEs. Hablo porque tú has dicho la gente en el paro. No, es que hoy precisamente he oído en televisión que mucha gente que está en ERTE va a tener que hacer declaración de renta positiva y van a tener que devolver dinero porque han ganado más con los ERTEs que cuando estaban cobrando. O porque tienen un segundo pagador y, como antes hoy habéis dicho, hemos bajado de 22.000 a 12.000. El mundo laboral... les han hecho retención en el ERTE. Exactamente. Si se le pide responsabilidades a China, yo creo que está todo resuelto y lo comido por lo servido, y podría ser la solución tajante al problema que hay. Claro, estoy hablando de una cosa muy gorda. Creo que a los chinos les iba a entrar un ataque de risa. ¿Sabes? Ay, bueno, sí, pero... Sí, ahora pero enviamos es el dinero. evidente- Espera un poquito. Es evidente que los chinos son los que han provocado este virus, está clarísimo. Y como tienen mucha solvencia, ¿qué problema habría? Es más, yo te voy a decir más. Con Franco, cuando Franco iba a hacer un pantano, ¿sabes lo que hacía? Cogía la maquinita, fabricaba pesetas y pagaba a todo el mundo con pesetas nuevas. Y cuando podía retiraba dinero y él establecía su economía en su país. Y hemos salido adelante, ¿no? Las generaciones nuestras y las de atrás, la tuya y la mía y las de atrás, son las que han sacado este país adelante a fuerza de trabajo. Que ahora ningún partido político le oigo yo que hable o diga que hay que trabajar. Parece que les da miedo decir a la gente, señores, hay que ponerse las pilas todo el mundo y a trabajar. Ningún partido político habla de eso. Todos los partidos hablan de dar ayudas y de dar dinero y de subvenciones y de la no contributiva y del pitipín y pitipam. Y aquí resulta que la gente, como está poniendo la mano, no se acuerda de que hay que trabajar para sacar el país adelante. Ahora ya me he ido del renglón, perdonad. Bueno, pues en este tema queréis aportar algo, Jesús, José Enrique. Yo soy conocedor, como conozco las tripas de la administración. Soy un funcionario, insisto, muy raro, muy liberal, y entonces no me gusta, como a lo mejor es porque trabajo 10 años en una empresa privada también. Entonces, de verdad, no hay otra fórmula que bajar impuestos, bajar reglamentaciones y modificar todo aquello que se convierte en una barrera administrativa para el funcionamiento normal. Y voy a poner un ejemplo. Las licencias tienen un valor económico, pero un bar, un restaurante o un hotel que está sin funcionar un tiempo determinado corre el riesgo de entrar en una caducidad de licencia. Digo, ¿alguien ha planteado ya la obligación de los mandatarios de aquí? Decir, oiga, toda esta serie de medidas lesivas para el funcionamiento en una situación normal ahora no se pueden permitir. O sea, entramos directamente ya en la fase de hay que darle la respiración asistida, pero el paciente tiene que empezar a respirar por sí mismo. Es decir, cuanto antes y sobre todo, la gente tiene que empezar a trabajar, porque ya va el tema de la dignidad y va el tema
de sentirse bien con uno mismo. Yo he visto gente en la calle de la nave, bares, de que les caía las lágrimas viendo que no podían trabajar. Fue a empezar a abrir un poquito, a dar almuerzos, y las caras sonreían. Hay una parte además del dinero, hay una parte además de la economía, es la dignidad de la persona, y no se os tienen respeto. Entonces lo primero que tenéis que conseguir es que se os respeten, de ahora para siempre. No solamente de ahora, de un ratito, un año, 2 años. Oye, vamos a ver, ¿cómo que esto es el modelo económico del bar, un país de camareros? Pero usted, ¿quién es para decir si un camarero es más o menos digno que un asesor de alcaldía, por ejemplo? ¿Sabéis cuántos asesores hay? Pues cuando empecéis a hacer la plataforma que debéis hacer sin duda, y estar bien organizados, y ser un lobby potente, entonces decir, no, yo quiero trabajar, y quiero que no me cobréis tantos impuestos, y os vamos a ofrecer una idea de dónde podéis sacar los impuestos. A la administración se viene asesorado de casa. No puede haber un submundo de gente que le venga bien al estatus político. No le viene bien. Eso es una mierda. Pero ¿Pues? eso son los pagos al esfuerzo de los que han trabajado para que tú estés donde estás. ¿El qué? Los asesores. No, claro. Hombre, es que el problema, insisto, el problema es de atentado a la raíz de la nación. O sea, en el momento donde se ha visto que ante esto la nación está tambaleándose y sin rumbo. Es decir, los problemas, eso que llaman la Constitución, el régimen del 78, se están viendo ahora. Una administración que no funciona, una administración dividida, una administración politizada, una administración que no sabe resolver. Muy cara, 140.000 millones. Carísima. 140.000 millones. Carísima e ineficiente. Y de amiguismos. Absoluto. Total. Bien, José Enrique. No, como decías que habláramos algo positivo, yo lo que quisiera, y cogiendo al hilo que ha dicho el compañero, que primero quien se tiene que poner a trabajar ahora es las administraciones, a trabajar pensando en el día después de la pandemia, ponerse a trabajar, yo lanzo alguna idea, pero en todas esas licencias de bares que se han cerrado, que hay que volver a abrir, que sea mucho más fácil y más ágil la administración, que uno cuando tenga que abrir un local no tenga que estar 6 meses esperando, teniendo gastos, sino que pueda tener licencias, que lo comentamos anteriormente, licencias de apertura que se pueden dar condicionadas a las reparaciones que se tengan que hacer después, y empezar a trabajar no solo en la situación del nuevo comercio, sino también la situación de los clientes. Y nosotros dependemos muchísimo del cliente extranjero, del comercio, de la gente que viene en barcos a la ciudad de Valencia, de la gente que viene a pasar un fin de semana desde cualquier gran ciudad de Europa, y entonces hay que empezar a estar trabajando ya en campañas turísticas, en campañas de promocionar a la ciudad otra vez, a la comunidad valenciana, porque al final, ¿para qué queremos bares si no vamos a tener clientes? Hay que concienciar, hacer volver ese comercio que se abra, pero empezar a trabajar también en los clientes y en el futuro, porque esto va a pasar y esto tiene que pasar y no hay más cuenta de que puede durar unos meses más o menos, pero todo tiene que volver a la normalidad, porque a mí lo de la nueva normalidad no me gusta la palabra normalidad, y lo que tenemos que estar es las administraciones, en vez de estar en estos momentos pensando en otras cosas que justamente ninguna pasa por las soluciones, empezando a dar soluciones de cara al futuro a estos empresarios que unos han aguantado, otros no han aguantado y necesitarían una ley de segunda oportunidad, donde muchos tengan deudas pero las van a dejar atrás, porque son al final el motor emprendedor, y esos empresarios y emprendedores, si no les das y les pones facilidad para que vuelvan a reemprender, este país no va a funcionar, porque de funcionarios... Hizo que el compañero es funcionario, pero de funcionarios este país no come. Este país come de empresarios, de promotores y de trabajadores. Y ahí es donde teníamos que ponernos y pongámonos más positivos. Pensemos en futuro y pensemos que esto tiene que volver y pongamos facilidades a los que lo tienen que hacer volver. Bueno, pues estamos llegando al final ya. El tiempo se nos va y creo que alguno de vosotros tenéis que cerrar vuestro establecimiento porque os obligan a las 6 de la tarde. A partir de las 6 el virus ya sale a la calle, ya es peligroso, antes no. Y bueno, pues Coba, ¿qué te parece si les planteas ya pues una preguntita, aunque ha salido antes durante las conversaciones, pero yo creo que es importante saber los 4 que piensan al respecto? Bueno, sabéis que Madrid... la situación no tiene nada que ver con Valencia ahora mismo, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿qué os parece esto? ¿Por qué es diferente, no?
Pues porque allí hay una señora que sabe lo que quiere hacer y creo que las urnas se lo van a reconocer. Es decir, ha tomado decisiones desde el primer momento, habla claro, cosa que hoy en día parece que es muy difícil hablar claro, pero habla muy claro y se le entiende. Y dentro de un mes, pues veremos los resultados. Y ya veremos, se la ha jugado. En definitiva, lo que se está pidiendo es juégatelo y no te escondas detrás de la televisión y detrás de tus asesores y detrás de la mentira y detrás del neutral y del neutral y del neutral. Esto es más grave incluso de la situación económica. Esto es un tema de la libertad. Y no hay libertad sin propiedad y sin decencia para llevar los negocios adelante. Y eso todo el mundo, estemos o no estemos en la parte que toca, y yo no soy empresario de la hostelería, pero nos tiene que importar muchísimo. A mí no me puede dar igual y no estoy conforme con que alguien diga que alguien ha ganado más o alguien ha ganado menos. Todo el mundo tiene que tener libertad para buscarse la vida como pueda. Y no nos tienen que suscitar ningún tipo ni de envidia, ni de miedo, ni de terror, ni de nada. Porque así es como se domina la gente, con el miedo. Jesús Caro. Perdón, Saiz. Tomás. Bien, Tomás. Disculpa, es que si vais hacia... Venga, Tomás, hacia vale. aquí. Nada, yo lo que me importa mucho es lo que pasa en Valencia. También me importa lo que pasa en mi país. Que dentro de un mismo país, en una zona, puedan decidir que abren hasta una hora. Que en otra zona haya que estar hasta otra. Que no lo entiendo. Se me escapa mi entendimiento. Entonces, como lo que de verdad me interesa es que se solucione el problema en general, pero muy particular el de los valencianos, yo lo que quiero son soluciones, no complicaciones. Entonces, vamos a ver cómo solucionamos, que desde luego parece ser que pasa por una vacunación generalizada, porque la solución para la hostelería está en que realmente volvamos a la actividad. Y parece que la actividad va a ser a través de la vacuna o de algún... No parece que haya mucha más solución, o al menos a mí no me lo parece. Ahora sí, Jesús Saiz. Bueno, yo no soy juez, entonces no soy quien para juzgar si me parece oportuno o no las medidas que ha tomado Ayuso en Madrid. Ni tampoco soy juez para opinar si me parece oportuno o no lo que ha ocurrido en Valencia y en otras comunidades. Una ha abierto la hostelería y las otras comunidades la han cerrado. Yo no soy quien para juzgar, pero lo que debería ocurrir es que hay un gobierno central que es el que debería tomar la medida y dar soluciones a esta problemática, y resulta que se llama andana. Aquí nadie del gobierno central ha dicho esta mano es mía, ni esto me parece bien, ni esto me parece mal. Únicamente sí hemos visto un ataque directo a Ayuso por su comportamiento con respecto a lo que ha mantenido el toque de queda en Madrid a más tarde, a las 12 de la noche, ¿no? Y la hostelería hasta las 11. Parece ser que el gobierno central piensa que ha cometido un delito. Vuelvo a repetir que yo no soy juez. Pero lo que está bien claro es que Madrid está muy contento con Ayuso y en Barcelona han pedido una Ayuso. En Cataluña quieren una Ayuso. Que lo hubieran votado. Para defender el tema. Que lo hubieran votado. Así que eso es lo que puedo decir. Pero yo ya digo que no soy juez. José Enrique. Bueno, yo ya sabes que difiero porque yo creo que la salud y la sanidad está por delante de todo, y cuando una comunidad está la última en vacunación y está la primera en infectados, pues la gestión no es la mejor. Será buena gestión para un sector concreto, pero ese sector concreto también se le podía haber compensado económicamente y haberle dado otras vías y no haber ajustado solo la sanidad a través de apoyar a algunos sectores. Entonces, en eso no estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que eso lo ha promocionado y lo ha promovido el no tener valentía el gobierno de España, porque si el gobierno de España hubiera dicho, señores, las actuaciones sanitarias de este país son sanidad y es una entidad que somos todos un país, España, y todo el mundo vamos a cumplir lo mismo, porque lo que no puede ser que Andalucía gobierna el PP y hace una cosa, en Galicia gobierna el PP pero hace otra cosa, aquí el PSOE y hace otra cosa, y al final tenemos 17 formas, y lo hemos tenido ahora en Pascua, que no sabíamos si podías pasar de Minglanilla a un sitio o si podías pasar de otro. Como si hubieran 17 claro. virus. Entonces el tema es, el virus es el mismo y el gobierno no ha tenido valentía, ha dejado el papel en las comunidades autónomas y alguna pues lo ha aprovechado. A mi entender lo ha aprovechado políticamente muy bien, pero no sanitariamente. Yo creo que ahora estamos en una pandemia sanitaria. Luego vendrá la económica y luego vendrá la mental, que también vamos a tener un problema serio en este país con todos los problemas que va a acarrear la económica y el paro que vamos a tener. Y la valentía que no hemos tenido de un gobierno de España pues ha promocionado pues que tengamos 17 formas de entender la pandemia, y eso es una lástima. Muy bien, bueno, pues hasta aquí
hasta aquí, amigos. Yo quiero agradeceros muchísimo vuestra aportación. Y a este respecto es evidente que cada uno tenemos una opinión, es diferente. Y mi opinión va muy en consonancia con lo que Jesús Caro ha dejado caer. Y si lo habéis escuchado entre líneas, habréis entendido que aquí hay algo más de fondo. Y es evidente que si al gobierno le hubiera interesado que el mes pasado toda la hostelería hubiera estado abierta y ya que hubiera andado sola, yo estoy seguro que hace tiempo que hubiera puesto las medidas para que se hubiera hecho. Quizá a lo mejor tenemos que mirar Jesús, y sabes por dónde voy, Jesús Caro, a la Agenda 2030. ¿Vale? ¿Va todo en consonancia? Coge el micro. Dicen que no es una pandemia, sino que es una plandemia. Hay un plan detrás, un plan de renovar todo lo que tiene que ver con las naciones de toda la vida, con nuestra forma de vivir. Nos están diciendo incluso que la carne ya no hay que comer carne, nos están diciendo que los coches tampoco tienen que ser coches. Es decir, nos están definiendo a base de miedo y de presión mediática cómo tienen que ser nuestros cerebros. Y eso es lo que realmente me preocupa a mí. Lo demás saldremos, seguro que saldremos, con libertad y con responsabilidad saldremos, pero sabiendo que el enemigo quiere otra cosa todavía peor de lo que ha estado haciendo ahora. El enemigo quiere dominarnos. Dominar, y precisamente en ese sentido, yo siempre hace tiempo que vengo diciendo una frase, ¿no? Que en este caso el socialcomunismo, es decir, esta izquierda, porque está todo englobado en una izquierda cada vez más radical, en España, es la típica que te rompe las piernas, te da unas muletas y te dice que andas gracias a ellos. Y eso es precisamente lo que yo estoy viendo y sintiendo que está sucediendo. Así que Jesús, muchísimas gracias, que ha sido un placer, Jesús Caro, y hasta la próxima. Tomás Brandez, hasta la próxima. Y por supuesto, interesantísimas vuestras aportaciones. Jesús Saiz también. Gracias. Y a cerrar, corre, va, que son casi las 6. Sí, me voy. José Enrique, gracias, tu experiencia política de alcalde, veo que te ha servido muchísimo y sabes por dónde vas pisando, desde el punto de vista político, que era lo que pretendíamos, y bueno, pues os lo agradecemos muchísimo. Coba, tu primera experiencia al otro lado de la cámara. Sí, totalmente. Espero haber estado a la altura y que, bueno, que haya más debates como estos, porque me parece súper interesante y creo que todos debemos despertar. Debemos despertar, debemos de trabajar para despertar, pero también hacer despertar la conciencia, y es precisamente lo que tratamos. Así que seguiré contando contigo en los próximos capítulos, en las próximas tertulias, que esperemos que también sean tan interesantes como esta, ¿eh? Coba, ¿cuento contigo? Por supuesto. Muy bien. Amigos, seguiremos tratando de haceros despertar, porque es lo que queremos hacer. Gracias por haber estado ahí y hasta la próxima.